Primera lectura. Miren que el juez ya está a la puerta. De la carta de los apóstoles, Santiago 5, 9, 12. Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros, para que el día del juicio no sea condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento de los profetas, los cuales hablaron en el nombre del Señor. Llamemos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job, y ya ven el final que le dio el Señor, que el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que el sí de ustedes sea sí, y el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice el Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús le dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús le dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría, Llénanos de tu sabiduría. para que podamos Para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Interesante la palabra de Dios, ¿no?, de este día.
Comencemos con la primera lectura de la carta del apóstol Santiago. Comienza diciendo el apóstol: hermanos míos, no murmuren. ¿Qué significa eso? Que la murmuración, ¿qué es? Un pecado. ¿Y cuántas veces caemos en ese pecado, no? ¿Cuántas veces murmuramos? ¿Cuántas veces criticamos? ¿Cuántas veces condenamos? ¿Cuántas veces juzgamos? ¿Cuántas veces chismeamos? ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros. ¿Por qué? Pensemos un poco. ¿Por qué el apóstol, escribe esto? Porque ya el Señor lo había dicho. ¿Qué dice el Señor? Antes de revisar la paja del ojo de tu hermano, ¿qué hay que hacer? Revisar la viga que hay en nuestro ojo. Y fíjense cómo el Señor compara la paja con una viga. Es decir, el pecado de mi hermano es muy pequeño en comparación al pecado mío. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Así de sencillo. Dice la primera carta del apóstol San Juan. Busque la Biblia, llégame al favor. Y se la da a la profe. Tráigame acá, profe. Dice la primera carta del apóstol. Vamos a ubicarlo con la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque es que tenemos que tener claro qué significa realmente la murmuración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la murmuración es un pecado, es caer en el pecado del chisme, de la habladuría, de creerse superior a los demás. Por eso dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8. Escuchen. Versículo 8. No, ese es el Evangelio. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Okay. Si decimos que no tenemos pecado. Mire, fíjense, las personas que murmuran son las personas que dicen que no tienen pecado, que se creen mejor que los demás. Esos son los que caen en la murmuración, son los que caen en el chisme, son los que caen en este pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se creen superiores a los demás, creen que ellos no tienen pecado, que ellos son los perfectos, que ellos son los inmaculados. Casi que hoy que celebramos la fiesta de María Auxiliadora, casi que quitamos a la Virgen María y los ponemos a ellos. Sí, santidad pura. No, resulta que no es así. Dice San Juan, vuelvo a repetir. Si decimos que no tenemos pecado. Dice claramente, si decimos que no tenemos pecado. Y la murmuración, que es un pecado. ¿Por qué? Dice Santiago, dice, no murmuren los unos de los otros para que en el día del juicio no sean condenados. Es decir, que la murmuración me puede llevar a la condenación. Sí. El chisme me puede llevar a la condenación. Sí, ahí está, mire, para los que son chismosos, para los que les gustan tener una lengua más larga que el propio cuerpo, van directo ¿para dónde? Para la condenación. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 5, versículo 9. No murmuren los unos de los otros para que en el día del juicio no sean condenados. Así de sencillo. Pero hay gente que el día que se muere hay que tener dos urnas. Una para el cuerpo y otra para el lujo de lengua que gastan. ¿Sí? Sí, porque hay gente que es criminal con la lengua. Despellejan al hermano, hablan del hermano, critican al hermano. Y con la misma lengua dicen, yo amo a Dios. Con la misma lengua alaban al Señor. Con la misma lengua dicen, gloria a Dios. ¿Sí? Pero resulta que utilizan la lengua, en vez de utilizarla realmente para alabar al Señor, la utilizan para destruir ¿a quién? Al hermano. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Yo no puedo decir que amo a Dios al cual no veo, si no soy capaz de amar a mi hermano que veo todos los días. Así de sencillo. Por tanto, queridos hijos, la murmuración, el chisme, la habladuría nos lleva directamente ¿a dónde? A la condenación. Ahora la pregunta sería, ¿cuántos nos vamos a condenar? Yo creo que la lista es larga y grande, ¿sí? Porque hay gente que les encanta. Yo creo que si eso es como si no comieran, se mueren de hambre, si no chismosean, si no murmuran, andan mal. Entonces, son la gente que según la carta de San Juan dicen que no tienen pecado. Vuelvo a leer. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿significa que esa persona tiene la verdad? No. Entonces, fíjense, las personas que murmuran son las personas que lo hacen para que no se descubra su pecado, para que no se descubra su miseria. Entonces, quieren involucrar a los demás para tapar sus propios pecados. Quieren que todo el mundo centre la atención en los demás y se olvidan de que ellos también son unos pecadores. Por eso la palabra nos dice que debemos arrepentirnos. Fíjense, dice, miren que el juez ya está a la puerta.
Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Por eso, si hablan de usted, si critican de usted, si murmuran de usted, sopórtelo. Porque si usted cae en el mismo pecado, va a acompañar a ese pobre cristiano, ¿a dónde? A la condenación. Es que está hablando de mí. O sea que si ese se tira por un barranco, usted también se va a tirar por un barranco. Eso está como los esposos, ¿no? Es que él me montó los cachos y yo también se los voy a montar. ¿Qué decía el evangelio de hoy que hemos escuchado? Lo que Dios ha unido, que no lo separe, ¿quién? El hombre. ¿El matrimonio es de quién? De Dios. Es una obra de Dios, no es un invento de la sociedad. El matrimonio lo inventó Dios. El matrimonio es perfecto porque del matrimonio es donde surgen los hijos. Los hijos es, digamos, ¿cómo se pudiera decir? El fruto del amor entre el hombre y la mujer. ¿Sí? Así de sencillo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, ¿cuántos matrimonios se destruyen por el chisme? ¿Cuántos matrimonios se destruyen por la murmuración? ¿Cuántos matrimonios se destruyen porque la gente a veces prefiere creer en el chisme y en la murmuración que creer realmente en Dios y en la persona que tienen al lado? Por eso dentro del matrimonio, si no hay confianza, no hay verdadero matrimonio. Si no hay confianza, si no hay diálogo, si no hay comunión, si no hay unión, si no hay respeto, si no hay valor por la persona que tiene al lado, no hay verdadero matrimonio. Así estén casados por la iglesia, ¿sí? Pero no hay verdadero matrimonio si no existen todas estas cosas. ¿Por qué? Porque dentro del matrimonio debe existir la comprensión, el amor y el perdón. ¿Qué le dijo el Señor a los fariseos? Moisés le permitió divorciarse. ¿Por qué cosa? Por la dureza de su corazón. Porque son personas duras, tercas y necias, que se creen perfectos, mejores que los demás. Y resulta que no es así. Nadie es perfecto. El que diga que no tiene pecado, ¿qué es? Un mentiroso. Lo acabamos de leer en San Juan. Perfecto es aquella persona que dice que él no tiene pecado, que él lo hace todo perfectamente bien. Resulta que el único perfecto aquí, ¿quién es? Dios. Los demás somos unos seres imperfectos. Todos tenemos nuestros pecados, nuestra miseria, nuestros defectos, nuestras debilidades. ¿Qué pasa? Que muchas veces no queremos asumirlas. Y como no queremos asumirlas, caemos ¿en qué pecado? En el pecado de la murmuración. Y triste de aquellos que se ponen perfectos delante de los ojos de los demás. Aquellos que se presentan como los salvadores, los perfectos, los que no tienen pecado. No, esos van derechito ¿a dónde? A la condenación. Fíjense lo que dice la palabra, ¿no? Dichosos los que supieron soportar el sufrimiento. Y luego dice, lea aquí, hágame el favor. ¿Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job? ¿Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job? ¿No? Ay, católicos. Tarea para hoy. Lea el libro de Job. Mire, lean el libro de Job. Qué libro más hermoso y más maravilloso. Porque es un hombre que a pesar de todas las adversidades, todas las dificultades, tuvo primero paciencia. Segundo, tuvo fe. Tercero, que tuvo perseverancia. Un hombre que lo tenía todo. Y que el diablo le dijo a Dios, deme permiso para tentarlo para que usted se dé cuenta que este hombre no lo ama a usted. Y Dios le dijo, hágalo, pero no lo mates a él no lo toque. Haga con todo lo que él tiene, lo que quiera, pero a él no lo toque. Y el diablo hizo y deshizo, acabó con sus tierras, acabó con sus animales, acabó con su familia, hizo que una casa le cayera encima de todos sus hijos, acabó con todo, le cayó lepra, la cayó en la propia desgracia. Y este hombre jamás murmuró, renegó y habló mal de Dios. ¿Qué decimos nosotros cuando pasa la primera desgracia? ¡Qué desgracia! ¿Sí? Y comenzamos a sacar por la boca sapos y culebras por cantidades industriales. ¿Sí? Y renegamos contra Dios. Es que ese Dios. No, no es Dios, es usted. Somos nosotros. ¿Qué pasa? Que vivimos lejos de ¿quién? De Dios. Vivimos lejos del Señor. No es Dios el que se aleja, somos nosotros los que nos alejamos ¿de quién? De Dios. Entonces dice la primera lectura de Santiago, dice, tengan la paciencia de Job. Ahora la pregunta es, ¿tenemos la paciencia de Job? Si a veces las perdemos en el hogar. Si a veces llega el marido y porque el marido le preguntó 2 o 3 veces a la esposa por algo, la mujer le dice, es que yo ya se lo dije y hasta ahí llegó la paciencia. ¿Sí o no? Hasta ahí llegó la paciencia. ¿Sí? No soportan con paciencia, dice la palabra del Señor. No saben cargar esa cruz. ¿Y cómo cuesta? Y a veces en la iglesia uno tiene que hacer lo mismo. Llegan los laicos y uno dice, Dios mío, si se lo he dicho 3000 veces. ¿Sí? Pero tiene uno que llenarse ¿de qué? De paciencia. ¿Sí? ¿Así? ¿Por qué? Porque todos no somos iguales.
Yo tengo mis propias capacidades, la profe tiene sus propias capacidades y cada uno de ustedes tiene sus propias capacidades y cualidades. Somos totalmente distintos, diferentes. No podemos pretender ser la misma persona. Por eso es que Santiago nos dice, no caigan en ese pecado de la murmuración, de hablar, de criticar, de juzgar, de condenar a los demás. Hay gente que, por ejemplo, dice, el padre llegó tarde, qué raro el padre. Pero usted qué sabe si cuando el padre salió a las 9 de la mañana se les pichó la moto, se quedó sin gasolina. ¿Usted qué sabe si le cayó un palo de agua por el camino y tuvo que meterse por una casa a escampar? Pero es muy fácil murmurar, criticar, juzgar, condenar. Y pasa en esa vida y pasa en la vida matrimonial. En todo eso pasa. Mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Y ya ven el final que le dio el Señor, que el Señor es compasivo y ¿Y misericordioso. sabe cuál fue el final de Job? Que todo lo que perdió por culpa del demonio, Dios se lo multiplicó 14 veces más. Se lo triplicó, se lo multiplicó. Si perdió 1000 hectáreas de tierra, Dios le regaló 10,000. Si perdió 1000 cabezas de ganado, Dios le regaló 10,000. Si tuvo 7 hijos, creo que Dios le regaló como 14 hijos más. ¿Sí? Dios les multiplicó. ¿Pero por qué? Porque soportó con algo que se llama paciencia. Ahora, ¿qué tenemos que pedirle nosotros al Señor hoy? Que nos regale mucha paciencia. Mucha paciencia. Paciencia en el hogar, paciencia en la familia, paciencia con el marido y con la mujer, paciencia con los hijos, paciencia con la gente que trabajamos. Es más, hasta con la naturaleza, porque la gente no es paciente. Si llueve, ¿qué dice la gente? Que llueve. Y si hace sol, ¿qué más? O sea, somos impacientes con todas las cosas que Dios nos regala. ¿Sí? Así somos de impacientes. Y fíjense que esa impaciencia nos lleva a nosotros directamente ¿a dónde? A la condenación. A la condenación. Vuelvo a leer lo que dice Santiago comenzando. Hermanos míos. Hermanos míos, no murmuren. Escuchen, no murmuren por nada, mire, por nada. Si llovió, dele gracias a Dios que llovió. Si hizo sol, dele gracias que hizo sol. Si tiene un marido que le saca a usted las tapas, dele gracias a Dios, santifíquese ahí. Sí, cargue su cruz, sea paciente. Mire, lo que dice el Señor, ¿sí? A los profetas, tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas. Tomen como ejemplo de paciencia. ¿Quiénes? A los profetas. ¿Por qué el Señor Santiago coloca a los profetas? Porque los profetas fueron juzgados, fueron condenados, fueron perseguidos, fueron asesinados, en fin, todo lo que hicieron con ellos. Tomen como ejemplo esa paciencia. Tenemos que tener paciencia, porque no somos perfectos. Digámosle a Dios todo, por eso dígame, el marido tiene que tener paciencia si la mujer no sabe cocinar. Tiene que tener paciencia hasta que aprenda a cocinar, ¿sí o no? Así de sencillo. Y la mujer tiene que tener paciencia con su marido. Si el hombre no sabe trabajar, ¿qué va a hacer? Pues tenga paciencia, ¿sí? Poco a poco va a aprender. Que el hombre no sabe que cuando llega a la casa tiene que quitarse las botas afuera y se entró. Tenga paciencia, ¿sí? Tenga paciencia, porque yo he escuchado matrimonios que casi que se divorcian porque el hombre no es capaz de quitarse las botas en la puerta de la casa, ¿sí? Pero yo digo, si la mujer no se pone, un hombre que viene todo el santo día llevando sol como una mula, mamado, cansado, con sed, con hambre, con ganas de bañar, ¿usted cree que él va a estar preocupado de quitarse unas pingabotas en la puerta de la casa? No. Pero por eso le forman reverendo problema. Pero para que se acostumbre, ¿qué tiene que tener la mujer? Porque no es perfecto. Porque no es perfecto. Así de sencillo. Es como el hombre que quiere que todos los días la mujer, cuando él llegue a la casa, la mujer le diga, hola mi amor, lindo, bello y hermoso, ¿cómo le fue en el trabajo? Si él llega, es como si hubiera llegado un perro a la casa. ¿Qué tiene que tener el hombre? Paciencia. Lo que es igual para el pavo. Así es sencillo. Entonces, si yo quiero que mi persona, que mi pareja, que la persona que está a mi lado haga las cosas como yo quiero, yo también tengo que llenarme de paciencia. Porque él quiere muchas cosas de mí y yo no las estoy haciendo. ¿Sí? Por eso dice la palabra del Señor, ¿sí? Que no es fácil llegar y simplemente me voy a divorciar y me voy a buscar otra. No, porque la que se va a conseguir va a ser peor que la que tiene. Como yo siempre he dicho, si el hombre no es feliz con la que el diablo le pone, con la que Dios le pone, menos lo será con la que el diablo le ponga. Así de sencillo. El hombre que está casado y no es feliz con la mujer que tiene, con la mujer que Dios le dio, no será feliz con la que el diablo le ponga. Así de sencillo.
¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Somos seres imperfectos. Por eso hoy, tomando en cuenta la primera lectura del Evangelio, en la vida matrimonial, queridos hijos, llenémonos de mucha paciencia. En la vida individual también tenemos que tener mucha paciencia. No critiquemos, no murmuremos, no juzguemos y no condenemos. No, porque todos somos imperfectos. Mire lo que dice Santiago, vuelvo a leer. No murmuren. No murmuren los unos de los otros, para que en el día del juicio no sean condenados. Escuchen, no murmuren los unos de los otros para que el día del juicio no sean, ¿qué cosa? Condenados. No sean condenados. Ahora la pregunta es, si yo me muero hoy, ¿a dónde voy a parar? Yo ya murmuré, yo ya critiqué, yo ya juzgué, yo ya condené. Porque hay gente que se levanta en la mañana en vez de tomar café, se toman un vaso de murmuración, de chisme, de crítica, de esto, de aquello. No. Ojalá que nosotros no caminemos a la condenación, sino que caminemos directamente ¿a dónde? Hacia la salvación. Por eso, escuche lo que dice al final la carta de Santiago. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que el sí de ustedes sea sí y el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser personas sinceras. Sinceras. Para que no, dice la palabra al final, queden expuestos a ser ¿qué cosa? Condenados. En pocas palabras, la salvación y la condenación ¿de quién depende? De nosotros. Y a veces creemos que yo me condeno si yo mato o si yo robo, porque hay gente que cree que esos son los únicos pecados. No, la murmuración, mire, la pura murmuración, el puro hablar de una persona me está llevando directamente ¿a dónde? A la condenación. Así de sencillo. Por eso, queridos hijos, en la vida matrimonial, dice la palabra del Señor, su sí debe ser sí y su no debe ser no. Punto. Punto y aparte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, esas cosas vienen ¿de quién? De Satanás. Vienen del demonio. Pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Que hoy, Señor, nos dé la gracia de perseverar en la vida cristiana. Pidámosle al Señor que nos libre de la murmuración. No murmuremos. No murmuremos contra Dios, ni tampoco juremos. Hay gente que le gusta jurar. Es que se lo juro por Diositico Santo. ¿Sí? No. ¿Qué dice el Señor? No juren ni por el cielo, ni por la tierra. No juren por nada. No juren por absolutamente nada. Hagamos las cosas bien, démosle gracias al Señor por todo lo que pasa. Si llueve, dele gracias a Dios. Si hace sol, dele gracias. Si tiene un marido que usted le ha hablado 1000 veces que se quite las botas en la puerta de la sala, pero no se las quita, dele gracias a Dios porque usted está llenándose de mucha paciencia. Esa es la cruz que a usted le está santificando. Pero a veces nos cuesta, ¿verdad que sí? A veces nos cuesta. Cuando el marido no hace las cosas como yo quiero. Pero también a veces cuesta cuando la mujer no hace las cosas como el marido quiere, ¿sí? Así de sencillo. Somos seres humanos, cometemos errores y fallamos. Que la gracia de Dios nos dé la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Y recuerden, no tengamos la dureza del corazón. Mire que el Evangelio dice, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón. Para poder ser dóciles, no tenemos que tener un corazón duro. Tenemos que tener un corazón dócil. Un corazón dispuesto a cambiar. Un corazón dispuesto a reconocer que sin el Señor nada somos. Yo creo que usted y yo hemos tenido esa experiencia. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos encontrado gente que es dura de corazón, que habla, que critica, que juzga, que condena de nosotros? Pero al final son los que vienen pidiéndole a uno que lo ayude. Así de sencillo. Todos los que lo critican a uno son los que al final de la vida llegan como el Chavo del 8 dijo, ¿no? Con el rabo entre las piernas, ¿sí? Agachando el hocico y diciéndole a uno, por favor, ¿me puedes ayudar en esto? Y uno dice por dentro, ¡y tan carrelavada, ¿no? Todo lo que habló, todo lo que criticó, todo lo que juzgó, todas las flechas que lanzó, y ahí sí viene a pedirle a uno ayuda. ¿Y qué le toca a uno? Llenarse de mucha paciencia. Y decirle al Señor, te ofrezco esto, Señor, por el perdón de mis pecados. Que Dios nos dé la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a elevar al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando en guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, por nuestra vida cristiana.
para que cada día podamos acercarnos al Señor, Dios vivo y verdadero. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor para que no caigamos en el pecado de la murmuración, para que no caigamos en el pecado del chisme, para que no caigamos en el pecado de condenar a los demás. Que reconozcamos que todos tenemos debilidades y miserias, como también tenemos cualidades. Para que Dios Todopoderoso nos dé la gracia de perseverar, roguemos al Señor. Que bajo el sagrado manto de la Virgen María, bajo la advocación de María Auxiliadora, seamos protegidos de todo mal, de todo peligro, roguemos al Señor. Por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, especialmente los enfermos, los que sufren a causa del cáncer, los que tienen alguna enfermedad difícil o terminal, para que Dios Todopoderoso pase sobre ellos su mano sanadora, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por el eterno descanso de nuestros familiares y amigos difuntos. Vamos a recordar a todos esos seres queridos que hemos encomendado en esta Eucaristía. Quiero recordar a mi papá Ruperto Medina, a mi hermano José Ruperto Medina, al seminarista Anelmar Barrio Jaraque, también a José Consejo Lara, que cumple 1 año de haber partido a la casa del Padre, y Eustorgia Salas, que cumple 8 años de haber partido a la casa del Padre, para que Dios Todopoderoso perdone sus pecados y les conceda la vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.